Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Inicio del Fin, su podcast. Metalero. Su podcast metalero, así es. Hoy tenemos un invitado muy especial, directo de Cuernavaca. Aarón Martínez. ¿Qué pedo, Muchas amigo? gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal el camino por acá? Pues pesado, mucho tráfico de viernes, pero bien, bien. Qué chido, Bien, güey. bien. Oye, y para empezar, ¿nos puedes ayudar, pues sí, contándonos qué haces o a qué te dedicas, de qué la giras? Pues siempre me ha costado mucho definir como un nombre, como una etiqueta. A veces me digo soy diseñador, a veces ilustrador, a veces, no sé, como algún tiempo estuve diciendo mucho que era como más hacedor, porque pues hacía muchas cosas como... Tuve una formación industrial, diseñador industrial y de gráfico, pues ha sido como muy difícil encontrar como una definición, pero pues sí, ahora soy ilustrador en Microsoft, hoy 2023. Pues si lo ven esto después, pues tal vez ya no lo sé o lo siga haciendo, pero por ahora soy diseñador senior en Microsoft y también estoy en Doméstica como profesor de cursos en línea. Pero pues sí ha sido mi trayectoria, ha sido eso, ilustración 2D, 3D y un poco de producto, diseño industrial a veces, un poco de animación en algunos casos cuando puedo y tengo que hacerla, animaciones muy sencillas, pero sí mi foco ahora es la ilustración. Qué chido, amigo. Oye, pues la neta yo ya te conozco de varios años, ya sé todo Sí, ya tiene un buen rato que nos conocemos. lo que has hecho, bueno, las medios en los que has incursionado, güey, y cómo ha sido para ti, pues sí, haberte involucrado en tantas disciplinas o ramas del diseño, del industrial, de ilustración, todo. Pues no lo planeé como tal. Alguna vez hace no mucho me preguntaron cómo me había planteado como llegar hasta este punto, pero no soy muy organizado por cómo he crecido y cómo me formé. Nunca fui muy metódico, o sea, eh, podría decir que soy un tanto desordenado, entonces nunca tuve un plan, o sea, yo no tengo un plan de mañana voy a hacer esto o el viernes tal cosa. Sí, obviamente hay cosas que sí tienes que definir sí o sí, como proyectos o cosas que hacer, pero no soy tan rutinario, no soy tan de esa manera, entonces yo solamente tenía como objetivo ser bueno en lo que hacía, o sea, ya sea en serigrafía. Un tiempo fui serigrafista, entonces quería ser muy bueno haciendo serigrafía. Aprendí de gente muy buena, pero o sea, veo ahora hacia atrás y no, digo, ¿tú te acuerdas cuando pues, me llevabas a mi casa dormido ahí en el coche y las distancias que teníamos que recorrer todo el tiempo? En ese momento yo no tenía esa como idea o proyección de que en un futuro voy a trabajar en esto, para estos clientes, para esta empresa. Entonces, simplemente al día a día tratar de resolver cosas. Por ejemplo, creo que lo que recuerdo bien es que en algún momento, si quiero aprender a hacer ilustración vectorial, como acabado como cartoon, ¿no? Como lo que hace Mr. Cone, lo que estaba haciendo Rafa Hu, como ese tipo de cosas, quería aprenderlo a hacer muy bien y me empecé a meter en eso, ¿no? Como a tratar de entender las técnicas y también me ayudó mucho enseñar, empecé a dar clases, como casi trabajé desde que empecé en la universidad, como que siempre estuve trabajando y estudiando. Y la decisión de tomar la decisión de tomar la carrera de diseño industrial como primera opción, porque antes quería ser ilustrador o diseñador gráfico, pero antes de entrar a hacer el examen, bueno, en el proceso para hacer el examen para la UNAM, cambié a diseño industrial, porque me interesó como la manera de no solo crear gráficos, sino crear objetos, ¿no? Como tal, no sé, desde un juguete hasta un aparato, ¿no? Un micrófono. Es muy amplio, entonces eso me ha servido mucho como a estar de un lado y de otro. Digo, ahí así como me ha costado trabajo definir un nombre, también ha sido difícil entrar tanto a un mundo como al otro, ¿no? Como que llegas como un bastardo siempre. Porque llegas a industrial como ilustrador o como diseñador y ya o sea, siempre te ven como, mira, ya llegó el diseñador gráfico, ¿no? Tú vete a hacer gráfico, vete a hacer gráfico. Y llegaba con los gráficos y me decían, sí, pero es que tú eres más industrial, tú como que vete a hacer cosas de proceso, nosotros somos más creativos. Entonces siempre hubo como
¿cómo podría decirlo? Como de no poder definir eso, ¿no? Esa parte. Sí. Y eso también me ayudó mucho como a conocer varios mundos, ¿no? O sea, un día estaba haciendo serigrafía y me tocaba ir a comprar los materiales a Algarín y lidiar con la gente. A un principio la gente en esos lugares es un poco hostil. Si no te dedicas a eso y no sabes de eso, te tratan mal. Sí. Después ya son tus cuates, pero al principio es muy complicado lidiar con eso. Entonces, estás aprendiendo y en el taller el serigrafista pues te está enseñando, pero a veces no de la mejor manera, y luego llegas con el proveedor y le dices, dame una tinta o un solvente, ¿no? ¿De cuál? O un rasero, entonces te empiezan a decir, pero ¿de cuál? Entonces, si no tienes una idea de lo que estás hablando, te comen ahí. Sí. Después ya eres su compa y todo. Pero eso, ¿no? Como ese... Y lo que me ha gustado mucho de todo lo que he pasado es los contrastes, porque ahorita trabajo con gente que, pon tú, algunos compañeros están en otros países, ¿no? Pon tú en Nueva York, bueno, en Estados Unidos y en ciudades como Nueva York, o no sé, gente de Londres y todo, y por muy buena o mala, pues su vida siempre es medianamente buena o muy buena, ¿no? O sea, las escuelas, el transporte público, todo es muy bien hecho, o tiene menos defectos desde lo gráfico, ¿no? La cultura gráfica en esos países es desde que eres pequeño, ¿no? O sea, ves las señaléticas y ves todo y todo está bien hecho. Aquí es un poco más tropical, aquí es un poco, dependiendo de la zona, mejora todo, ¿no? Y allá es un poco más estándar porque pues, mantienen justo eso, un estándar. Entonces, lo interesante es que pues, yo empecé trabajando en lugares no muy seguros, o sea, en colonias que tenías que correr, agarrar el camión, con pagas muy bajas, pero ahí conoces a gente muy interesante que tiene mucha experiencia, y también por otro lado conocí a gente que, no sé, en un tiempo trabajé en Grupo Carso y conocí a Carlos Slim, y yo gracias a 2 años atrás estaba yo, no sé, en Río de los Remedios corriendo a agarrar mi combi para moverme ahí, ¿no? Y esos contrastes me gustan, ¿no? Como que siento que mucha gente no sabe que existe uno ni el otro. Sí. Y hasta que no lo vives, me acuerdo de un proyecto que hicimos de una máquina de cáncer, se fue a las pláticas de TED en Brasil, iba a ser en TED Global, iba a ser una presentación muy importante con inversionistas justo que estaban muy interesados en esa máquina, y aparte enseñarle al mundo qué hacía la empresa. Y pues 2 semanas antes yo estaba haciendo la máquina, estaba en la raza imprimiendo y me fui en bicicleta, y entonces esos contrastes donde... También una vez estaba viendo cómo hacer moldes de cerámica. Me recomendaron a un ceramista y a un moldero muy famoso ahí por el Estadio Azteca. Entonces fui primero a ver al ceramista y un taller normal, ¿no? Un taller de familia pero grande. Y veías ahí piezas, y decías, esta pieza está en el MoMA, esta pieza está en tal lugar. Y luego fui con el moldero. Ese señor vivía en una casa súper chiquita, bueno, pequeña en la entrada, pero muy larga. Y tenía un montón de moldes así, y de bolsas y todo, o sea, no era muy ordenado. Y tú veías los moldes de piezas que decías, esta pieza yo la vi en una página y costaba 20,000 pesos. O esta solo la vendieron en Nueva York. Y aquí la hicieron, ¿sabes? Entonces, eso me ha ayudado mucho a no darle tanto valor a las cosas hasta cierto punto, porque entiendes que no todo es tan glamuroso. Sí. O sea, digo, mi trayectoria no fue tan glamurosa como las de otras personas. O sea, mientras a lo mejor una persona estaba tomando no sé, se fue un año de intercambio a otro país y eso, pues yo estaba aprendiendo desde serigrafistas en una colonia, o por ejemplo el serigrafista que me enseñó a mí textil y plástico, él estuvo en la cárcel antes. Entonces todas esas historias creo que te hacen ser más realista con lo que eres. Y eso me ha ayudado a que cuando he tenido proyectos con marcas o conocer a otras personas, pues sí, obviamente estás en ese mundo, pero o sea, te puedes adaptar a cualquier situación, y eso es lo que más me hago. Digo, creo que me extendí demasiado. No, está chido. Pero sí, ese contraste me gusta mucho. Qué chido. Oye, y cuando eras morrito, cuando eras niño, ¿ya sabías que por ahí era lo que querías hacer, o cómo te fue creando en la cabeza o en tu ser dedicarte a esto? Mira, lo poco que... O sea, recuerdo muchas cosas, pero como la esencia de lo que yo era, te lo platican tus familiares, ¿no? Mi mamá, mis tías. Y creo que el humano, pues, tendemos a recrear en la mente eso, y a veces lo procesamos como un recuerdo. Y a veces dices, sí, me acuerdo cuando era niño, pero a lo mejor ni es eso, porque fue algo que te platicaron, pero tú construiste en tu mente y logró que
fue un recuerdo. Entonces, muchos de ellos, no sé si son realmente recuerdos míos o que mi mamá me decía, tú eras de esta manera o eras de otra manera, pero pues siempre fui muy retraído. No me gustaba mucho salir ni jugar como juegos. Después ya fui más como de avalancha, de patines y eso, pero al principio pues mi familia era mucho del fútbol, ¿no? De que juegue fútbol y que haga esto y que lo más grande, ¿no? Que tome y que vaya a las fiestas y todo. Entonces todo eso me costó mucho trabajo y siempre me gustaba estar viendo libros de animales. O sea, leer no tanto, leía como lo poco que decía el tigre, su nombre y, por ejemplo, come esto y la hembra se ve así, el macho se ve así. Entonces me la pasaba viendo libros siempre todo el tiempo, dibujaba lo que veía. Iba, por ejemplo, a Reino Aventura, ahora Six Flags, en ese entonces dibujaba lo que veía en el día. Y pues siempre observaba a la gente, eso sí, siempre observaba el comportamiento de las personas, como mi tío es de esta manera, mi mamá es de esta manera, reaccionan así. Entonces como que desde ahí tuve como esta, no sé si inquietud o simplemente el gusto por ver a la gente, no ser muy observador. Y eso, y de ahí pues todo el tiempo dibujaba cosas. Obviamente sí hice muchos Gokus, hice muchas cosas como de réplica, pero sí trataba a veces como de dibujar animales o dibujar otro tipo de cosas. Y yo quería ser pintor, o sea, mi idea era yo quería pintar. Pero en ese entonces no tienes como bien definido qué es pintor, si no vives con pintores, ¿no? O sea, entender que es un lienzo y que es óleo y hay solventes, o sea, como definir bien el que es ser pintor o ser dibujante. Y después, como tengo un tío que es diseñador gráfico, dije, pues quiero ser diseñador gráfico también, ¿no? Me gustaba mucho eso. Y alguna vez pensé ser biólogo o médico también, como que de repente me entraba esa inquietud por los animales, de ser biólogo, pero al final sí terminé siguiendo ese camino de la ilustración, diseño, el dibujo. Sí. Ya, y bueno, en tu... No, dale. En tu parte académica, bueno, yo sé que no concluiste la universidad. Que, que, ¿Cómo ves más bien la necesidad de estudiar para hacer lo que haces? ¿O qué tanto influyó, pues sí, el haber estudiado tu carrera para lo que ahora desempeñas? Es que esa pregunta es muy compleja y la respuesta puede ir cambiando, ¿no? O sea, yo he visto pues, gente en podcast y opiniones, ¿no? Desde gente que está empezando, desde profesores de escuelas de todo tipo, hasta gente que ya maneja equipos de diseño y gente que trabaja en compañías gigantes. Y es muy cambiante, pero pues siempre hay excepciones, ¿no? Hay una constante, pero también siempre hay excepciones donde al final tiene mucho que ver con qué tanto tiempo le inviertes. Lo que es talento, para mí esa palabra es un poco compleja porque podría pensar que tal vez no existe como tal, sino es tal vez una manera de darle un nombre a que una persona se dedicó mucho tiempo a algo y aparte le gusta. O sea, últimamente he tomado un pensamiento de que todo son combinaciones, ¿no? Las situaciones o cosas se combinan de tal manera y dan un resultado. Entonces, si vives en una familia donde todos son músicos, pues tienes acceso a la música muy rápido, ¿no? A guitarras, depende también qué tipo, ¿no? Pero también eso muchas veces tiende a ser una presión de que, no vas a ser músico como la familia y viceversa, ¿no? Entonces, creo que las escuelas son muy buenas. A mí me habría gustado tener más una formación más convencional, de ir a la escuela normal, o sea, yo fui casi siempre en la tarde a las escuelas. Por ejemplo, en la primaria yo no tenía receso o recreo. Era un modelo muy extraño de menos tiempo en la escuela, más efectivo, como lo quieren hacer ahora, como este tipo de proyectos donde quieren fomentar cambios tanto en el trabajo como en la escuela, pero en ese momento pues, se hizo. Solo íbamos de 3 a 4 horas a la escuela y no había receso. Llegas a la escuela 3, 4 horas y te vas. Entonces tampoco, ya después en la secundaria sí tuve eso, pero siempre hubo como excepciones, ¿sabes? Como en mi vida siempre ha habido esto de sí, pero diferente a ti, ¿no? Como por ejemplo, no sé, todos van a la escuela, ¿no? En la mañana, tú vas en la tarde. Entonces la mayoría de los que yo conocía iban en la mañana, entonces de ahí decías, ¿por qué a mí de esa manera, no? ¿Por qué yo no tuve eso?
Y luego el receso, ¿no? Cuando te preguntan tus amigos, oye, en el receso tú, ¿qué hacías? No, pues nada, yo no tengo receso. ¿Cómo Ajá. que no tienes receso? Entonces, son excepciones y creo que esa escuela me ayudó bastante y nos enseñaba muy bien. Entonces, creo que es igual con cuando estás en la universidad, ¿no? Depende mucho también digo, también otra vez volví como a dar demasiada explicación para una respuesta muy corta, pero eh, depende mucho de la persona. O sea, la personalidad es creo que de lo más importante para definir cómo una persona puede sobrellevar algo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo nunca fui un buen estudiante en etapas, como kinder en la primaria, unos años, en la secundaria unos meses, en la prepa unos años, en la universidad, pues no fui el mejor estudiante para entregar, pero como ya trabajaba, entonces creo que si tienes la oportunidad de estudiar sin tener que trabajar y tener la oportunidad de aprovechar esa situación, creo que es bueno ir a la escuela. El problema es que si tú tienes la disposición, ¿no? Tienes la disposición, tienes el tiempo, vamos a suponer que el dinero, lo que necesites, pero si la escuela no te provee lo que tú necesitas, y ahí ya la otra parte, ahí la combinación ya no funciona. El ideal es que la persona tenga el, el, las ganas de que no esté obligado, que no tenga problemas económicos, que los profesores sean los mejores y puede que crees a un super estudiante, pero muchas veces cuando todo es bueno y todo está cubierto, cuando hay problemas es donde ya la persona entra en conflicto, entonces tampoco creo que sea lo mejor. Entonces, creo que antes cuando daba conferencias como que daba una idea de decir, sí, ir a la escuela no es tan importante, pero hay que explicarles por qué. Porque si está sentada una persona que está dudando todavía de esa carrera, ni siquiera de si tiene o no dinero, o si tiene o no las ganas, sino estoy aquí porque mi mamá me dijo es esta o es esta, o mi papá o es esta o es esta, o me tocó aquí porque no había de otra, entonces lo pones en conflicto. Pero hay que explicarles que pues hay muchos caminos, ¿no? O sea, estudiar no significa ir a la escuela, es aprender de cualquier forma, de cualquier fuente, pero es donde creo que no tengo disciplina para muchas cosas, pero inconscientemente para eso sí, para eso, o sea, por tener la idea de no tener la duda o no quedarme con la duda, siempre es buscar, ¿no? Como tal. Y ahora los proyectos, pero bueno, en teoría depende, o sea, la respuesta corta, igual si quieren ahí, la respuesta corta depende mucho de Sí. la situación de la persona y de dónde vives y si tienes ya un trabajo o tienes gente que, ¿sabes? Que te envuelve. Sí. Bueno, en tu caso, bueno, yo personalmente lo que sé de ti es que eres una persona que eres muy observadora y se preocupa por detalles que tal vez no son relevantes, pero que para ti te funciona en tu proceso de creación. Me acuerdo que una vez me explicabas, ¿no? Cuando haces un modelo 3D o algo así, piensas en la funcionalidad, aunque no se vaya a mover, o aunque no vaya a funcionar como tal, pero que todo eso te ayuda como a concebir estas ideas. ¿Cómo funciona tu proceso en esa parte? Pues en la escuela vi un poco eso, ¿no? De la función. Eso nos lo enseñaban siempre, ¿no? Siempre es el dilema, ¿no? La función, ¿no? Y de cómo se ve, ¿no? Y buscar como siempre. Pero, pues de niño siempre observaba, como decía hace rato, ¿no? Observaba ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos comportamientos de la gente y no sé si, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando, vamos a suponer, por las calles todo el tiempo hay cierto tipo de coches, cierto tipo de cosas, pero no tomamos en cuenta la mayoría de las cosas hasta que estamos haciendo un proyecto o sabemos que eso existe. Un ejemplo es, por ejemplo, te vas a comprar un coche o tienes un coche y te compras un Mazda, por ejemplo, o un Beetle. Entonces, desde ese momento empiezas a ver más de esos coches en la calle. Y no es porque existan más, simplemente es porque ahora en tu mente hay ese registro y ahora ya reconoces la forma y dices, ah, mira, hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Y así cada que iba a una clase veíamos, por ejemplo, soldadura. Cada que me subía al camión, también eso, ¿no? Yo tomé todos los camiones habidos y por haber, el metro, suburbano, o sea, estrené todos los... creo que trolebús no, pero todos los demás los usé. Y ahí yo me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta que los modelos más nuevos, las uniones eran mejores, eran
mejor soldadura, mejor pintura. Ibas viendo cómo resolvían las cosas y yo decía, sí, pues es que aquí se ve que esto cuesta más, pero está mejor hecho. Esto se ve que lo construyeron después, esto se ve que lo parcharon, se ve que lo arreglaron. Entonces es como, empiezas a verlo en todo, en todo. Y más si te dedicas a eso. Y digo, lo de los modelos fue como esa idea, ¿no? De tratar de hacer todo funcional. Un poco tal vez porque tenía esa, ¿cómo decirlo? Esa inestabilidad en el si era industrial o gráfico o qué iba a hacer, ¿no? Si iba a seguir en lo gráfico, en lo industrial o mejor, o en qué era bueno realmente. Porque más que querer, pues también en qué crees que eres bueno o en qué crees que te guste trabajar. Y de ahí es donde empecé a detectar esos detalles y empezar a traducirlos un poco. Digo, no siempre se puede, porque hay proyectos que tal vez no lo ameritan, pero si tengo tiempo, sí trato de hacer que todo tenga cierta función o tenga cierta, al menos función visual para que funcione. Oye, ¿cómo fue tu inicio en el 3D? ¿En qué momento dijiste, de aquí soy, quiero En el empezar a 3D. modelar? La verdad todavía no estoy seguro si de ahí soy, pero es que si no, te digo, como no tengo como un objetivo y también soy muy inseguro, entonces creo que también me ha ayudado a no perderme, ¿no? en lo que hago y tratar de mejorar día a día. El render que veo hoy y que hago hoy, por ejemplo, lo veo mañana y digo, pude haber mejorado esto y esto y esto. Digo, antes me clavaba mucho, ¿no? Y quería volverlo a hacer, pero decía, ya se quedó, mejora el otro y mejora el otro, si no, nunca vas a acabar. Pero recuerdo que en la carrera me fui atrasando por el trabajo y todo, me fui atrasando, no podía entrar a algunas materias y como eran una seriación, no pude continuar con las materias de 3D. Yo ya quería hacer renders y 3D. Yo veía que mis amigos, bueno, es que tuve amigos de todas las generaciones, pero los de la primera generación ya hacían renders y yo decía, yo quiero hacer renders, yo quería hacer renders. Y era hacer renders de cocinas, o sea, pues sí, renders más de producto, de visualización de interiores o producto. Y dije, no, es que si me espero a llegar a esa carrera, perdón, a esa materia me voy a atrasar un montón. Y justo lo que decía, ¿no? O sea, puedes tener la disposición, pero si en ese momento la escuela, ya sea por horario, o por calendario, o por seriación, no lo puedes hacer, pues ahí tú qué vas a hacer, ¿no? ¿Esperar? O ver un tutorial. Y en ese momento ya había muchos tutoriales, pero no había, ahorita tutoriales es un mundo, es igual computadoras, ahorita ya no cualquiera, pero ya muchas computadoras pueden hacer lo que una computadora en ese entonces apenas. Entonces empecé con Maya, pero me tardé, o sea, hacía un tutorial y me tomaba mucho tiempo y terminé de hacer, creo que hice un avión y algunas cosas y pruebas de madera. Luego me pasé a 3D Max porque es el programa que enseñaban en la carrera. En 3D Max hice una lata y algunas cositas por ahí sencillas de colores. También en Illustrator empecé a hacer, todavía no existía el 3D en Illustrator como lo hace ahora, como no es 3D como tal, visualmente sí lo es, pero estructuralmente no lo es tanto. Pero hacía algunas ya proyecciones como con extrusión que tenía ahí, hice algunos muebles así para unas tareas. Y después, cuando estuve buscando tutoriales de Maya, de 3D Max, y es lo que más había en ese momento, después estaba AutoCAD y había otros. Había siempre tutoriales de explosión. Y yo decía, quiero ver esto, y siempre decía Cinema 4D, Cinema 4D, Cinema 4D. Y dije, ¿qué es Cinema 4D? Y de ahí ya descargué el programa, y ahí en ese momento fue muy fácil bajarlo. Y era multiplataforma, es como que fue el más amigable en ese momento, porque todos, solo está para PC, sí, pero eran muchos peros, y en este era, como era, no tal vez en ese momento tan nuevo, pero no llevaba muchos años. Y ya de ahí empecé con Cinema y se me hizo sencillo, como de digerir mucha iconografía, como que todo era más sencillo para mí, y de ahí ya, desde ahí dije, bueno, creo que este programa me puede servir. Yo ya hacía 2D antes, y traté siempre de mantener como ese equilibrio entre hacer 2D y 3D. Oye, ¿tu ingreso a dar clases cómo fue? Cuando te invitaron a dar... ¿Cuáles fueron las primeras clases que diste en doméstica o...? No, en la FES Acatlán. Sí. En la FES Acatlán, como adjunto. Es que yo estaba en industrial, pero también, o sea, yo quería una carrera donde me enseñaran las dos cosas. O sea, yo quería aprender diseño como integral o diseño donde te expliquen todo el proceso, ¿no?
Porque en un industrial te puede diseñar, digo, hay muchos que hacen de todo, pero un ejemplo, te diseñan un termo y luego ya ese termo, pues alguien más diseña el branding, que alguien más diseña el empaque y alguien más diseña todo. Entonces, siempre quise diseñar todo. O digo, no siempre, pero al menos poder tener la opción de ofrecer un producto completo en algún momento, ¿no? Como hacer este envase y hacerle la tipografía, bueno, el logo o la identidad, la iconografía, imprimirlo. Y también como aprendí serigrafía y todo eso, me gustaba entender todos los procesos como para después saber cómo solucionar cosas. Entonces, creo que eso fue lo que más me ayudó. Me perdí un poco ahí. No, está chido. Sí. Pero ¿qué tal esta experiencia? O sea, porque ese rato decías que también el enseñar a los demás te ha... Bueno, la neta, yo desde que te conozco has sido un excelente maestro. O sea, no con el título, digamos, sino pues cuando te acercas a alguien a explicarle alguna cosa, creo que eres muy bueno explicando. Pero también en este paso de ya ser maestro, ¿cómo te influye eso a ti y tú cómo lo vives con tus alumnos? Mira, perdona, ni divagué con la respuesta. Sí, es que como que en ese momento me empecé a acordar y me empecé a meter y después ya cerré de esa manera, pero empecé a dar clases, bueno, antes de responder esa, terminando la respuesta de Dani, a dar clases porque tenía justo esas ganas de, continuando, como de aprender de todo. Entonces, cuando estaba en la universidad, en diseño industrial hay una carrera, bueno, una materia, perdón, que es diseño gráfico. Entonces, un semestre ves poquito de diseño gráfico, como para que no hagas unos pósters tan feos, porque luego las entregas, muy bonito el modelo y todo, pero unos pósters bastante peculiares, las tipografías muy grandes, o sea, como que te enseñaban un poco al menos a darle un orden y una mejor cara a tu producto, porque podías diseñar a lo mejor un producto muy bonito, pero tu póster, digo, te explicaban, lo ideal es que un departamento externo se encargue, o un departamento de diseño, de empaque, diseño de tal, se encargue. Y había un profesor muy bueno en ese momento, y después supe que otra profesora también daba esa carrera, pero ella daba clases en Acatlán. Y yo le dije, oiga, ¿hay manera de que yo pueda tomar clases en Acatlán? Le dije, no me importan los créditos, no me importa si me los validan, yo solamente quiero aprender, o sea, no me interesa que me den una hoja, solo quiero entrar como oyente y aprender del diseño gráfico. Me dice, ¿pero por qué te interesa? Ya le mandé algunos proyectos que había hecho de etiquetas para productos, ya llevaba algunas cosas hechas de trabajo de gráfico, digo, no las mejores, pero ya estaba en ese momento. Y me dijo, ¿y por qué no mejor me ayudas a enseñar Illustrator y Photoshop en la escuela? Y yo así como... Entonces yo en ese momento, digo, a la fecha todavía me trabo de repente y me cuesta trabajo hablar en público, pero justo acepté porque quería vencer ese miedo a hablar con la gente. Digo, todavía me trabo y ahorita estoy muy nervioso, pero fue para aprender, digo, bueno, ni no para aprender, porque al final yo quería aprender y terminé dando clases y eso me ayudó a hablar más en público. Justo por eso lo hice, para poderme como ser más expresivo, y porque antes hasta pedir una pizza me costaba así, no podía ni una pizza, o llegaba así a un McDonald's y me da una, no, me trababa, o sea, a la fecha todavía me trabo, pero ya encontré como buscar otra palabra y de ahí ya rompes esa pausa, pero sí, justo eso fue lo primordial. Y después me di cuenta que me gustaba enseñar, pero no me gustó cómo llevé la escuela en muchas situaciones de mi vida, como algo, no completamente toda mi formación, pero hubo algunos profesores en la primaria, algunos profesores en la universidad y en la preparatoria que yo decía, ¿por qué son de esa manera, no? Y obviamente allá hay una fórmula donde no sé si funcione, pero pues está ahí de enseñar. Y cuando entré ahí siempre fui adjunto y empecé a dar cursos en algunos lugares de fin de semana, de curso de modelado para principiantes de personajes, de un fin de semana. Pero era gente que ya estaba muy interesada en ese tema y iba justo para aprender eso. Que ahí conocía a mucha gente. Creo que la mayoría de la gente que conozco hoy en día es porque o la conocí en la universidad, dándole clase o en algún curso. Y entonces cuando yo llegué a esa escuela dije, la verdad, yo no tengo la paciencia para lidiar con ese tipo de formación.
tradicional. De llegar y... Sí llegué a pasar lista un par de veces, pero no por... O sea, simplemente como tratar de llevar un control de quién o no, pero al final no eran tantos, entonces no era necesario. Y empecé a ver que pues la mayoría de la gente entrega por miedo y no por gusto, ¿no? O sea, es clásico que tú veas hoy en día en Instagram historias o gente de, estamos aquí en la escuela, semana de entregas, se quedan a dormir y todo, ¿no? Y hasta los mismos profesores dicen, no, es que, y no sé, y me da, no sé qué sentimiento, todavía no sé qué sentimiento pasa en mí cuando lo escucho, no, es que ya les puse su final y a ver cómo les va, o hay entregas y pues ya, o que empiezan a decir, ya están ahí mis chavos, ahorita en los talleres, y es como, ¿por qué buscas una situación de tensión en algo que les gusta? Es como, digo, digo, obviamente va a pasar, o sea, la idea no es que no tengan momentos de estrés, digo, cuando trabajas y tienes una entrega, o digo, lo digital es más sencillo, pero en algún momento hice mal una producción de serigrafía y se tuvo que repetir, y o modelados que salieron mal o vectores que salieron mal, pero siento que debe de haber, o sea, deben de aprenderlo de esa manera y no como el profesor está imponiendo como su poder para que el alumno haga lo que él dice. Y lo más, no triste, sino lo que más me da como hasta coraje, o como digo, ¿por qué lo haces? Ellos le dedicaron una semana de su tiempo haciendo un proyecto que tú lo vas a ver en un minuto y vas a decirle, tienes 9 o tienes 7, y le dices, por esto está mal y por esto está mal, por esto está mal. Entonces, desde ahí yo decidí, obviamente sí hay calificación pero dije, mira, todos tienen su 10 porque no quiero lidiar con ese intercambio, con ese deal de te voy a dar la calificación por lo que eres o por cómo lo haces, ¿no? Es como te estoy calificando. Entonces, si hiciste mal este gatito, a ver, no, pues tienes 9. O sea, no puedes ser tan tajante en formación porque estás formando. Es donde más se pueden equivocar y es donde menos los dejas que se equivoquen. Y si en el trabajo te equivocas y lo puedes corregir, ¿por qué ahí no? O sea, ¿por qué generas esos niveles de estrés y de tensión? Y también lo que detectaba es que, digo, también depende de las carreras. Cuando es diseño gráfico o tipografía o con especialidad en tipografía, pues es raro el que no esté ahí porque le gusta la tipografía. Pero en la carrera que yo daba clases, ya oficial como profesor, aprendían mucho, ¿no? De diferentes áreas, por ejemplo, processing, aprendían Illustrator, aprendían Photoshop, After, Cinema, Blender, Unreal, Unity. Entonces veían de todo, ¿no? Entonces luego lo combinaban, ¿cómo combinas con este? Y ahí te encontrabas a gente que decía, es que a mí no me gusta hacer ilustración, yo quiero hacer código. Entonces, ¿cómo yo iba a pedirle a una persona que quería hacer código, decirle, oye, no, a ver, tienes 5 porque no me entregaste los vectores? Es como, a ver, ¿cómo puedo yo ayudarlo a que al menos aprenda a trazar ciertas cosas, abrir un archivo y todo, y ya, lo dejas libre? Y se dedica al código, ¿sabes? Porque lo único que estás haciendo es frenar para lo que son buenos por cumplir. Y digo, obviamente sí cumples, o sea, sí entregas tus vectores y eso, pero no creo que sea bueno ser tan tajante e imponer las cosas, ¿no? Porque, o sea, al final, en un trabajo, digo, por eso en los estudios es así, ¿no? O sea, vas a encontrar al que hace motion 2D, motion 3D, o a lo mejor uno hace los dos, pero siempre va a haber uno que a lo mejor tiene más experiencia, ¿no? O hace cel animation, entonces y hay un proceso. O, a ver, yo sé que él modela bien hard surface, entonces lo pongo a él, ¿no? Y ahí vas como viendo quién y por qué, o sea, por qué ahí sí es así y en la escuela no. Entonces, lo que yo hacía era tratar de detectar a la gente que tenía ciertos gustos y a la que yo podía encaminar, porque no a todos. Por ejemplo, si me llegaba alguien de código, pues yo no le podía encaminar a nada, pero sí le podía decir, mira, yo conozco a tal persona, mira, checa el trabajo de él y checa su repositorio y ve todo lo que ha hecho, mira, checa el trabajo de él y escríbelo si quieres un día que venga. O, por ejemplo, ya cuando hay ilustración muy compleja,
Decía, mira, checa el trabajo de este ilustrador, o checa el trabajo de esto, vean esta... O también algo que me gustaba mucho enseñarles es, si estaba trabajando en un proyecto con algún estudio de animación, les enseñaba todo el proceso de cómo lo hacíamos. Yo le decía, mira, a mí me contrataron nada más para modelar estos objetos, nada más, o sea, no voy a animar, no voy a texturizar, solo voy a modelar esto. Y luego, mira, este chico hizo esto, esta chica hizo esto, esta otra chica hizo esto, este chico eso. Pues es muy bueno, este brother está en render y está en modelado, en animación, y aparte también sabe hacer, había personas así, ¿no? Que eran clave. Pero había otras personas que solo hacían o solo las contrataban para eso. Y ahí es donde ellos como que entendían que en la vida laboral sí podían encontrar trabajo de algo tan específico o de algo tan amplio. Y eso es lo que traté siempre de demostrar. O sea, más que enseñar cómo hacer algo en 3D, porque también nunca les dejaba ver todos para mañana, nunca dejaba tarea tampoco. Porque la tarea igual es lo mismo. O sea, te dejo de tarea, es como... O sea, por mucho que ames algo, no tendrías por qué hacer tarea. O sea, porque ya si tú practicas, si tú decides llegar a tu casa y, por ejemplo, y eso pasó con algunos alumnos, me decían, oiga, profe, mira, estuve haciendo esto y esto, ¿cómo ves? Y yo, está muy cool. O alguien me decía, oye, es que no pude traer, alguna vez encargué algo, o que terminaran algo, rara vez. Dijo, yo no pude terminar esto porque estaba trabajando en esto. Le dije, ¿es tu trabajo? Sí, pues a ver, olvídate de lo otro y vamos a ver lo de tu trabajo. Ah, mira, aquí, checa esto. Mira, hice este proyecto, o ve, mira, chécate esta referencia de este estudio, que hicieron algo similar, ve cómo usaron la luz, o ve cómo simplificaron aquí la forma, o ve cómo hay cierta continuidad en el estilo. Y eso es lo que más me gustaba, como detectar a esta gente que también tengo una alumna que no le gustaba el 3D, ella puro 2D, y no le gustaba. Y tampoco nunca la presioné, ella se iba ahí, se la pasaba dibujando, dibuja. Y dije, ¿y cómo ves si o sea, de lo que haces, hacemos un modelo de una bote de leche o algo sencillo y le ponemos la textura de tus ilustraciones, o tú haces el empaque? Ah, no, sí, lo hacemos. Y ahorita ya lo que más hace es 3D. No, cañón, está muy cañona. Entonces, creo que solo necesitan ese empuje, ¿sabes? De lo otro. O también cuando había entregas, les decía, me tocaba mi clase y llegaban de otra. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? No, pues estamos ahorita en llamas porque tenemos entrega de tal y tal y tal. ¿Y qué tienen que hacer? No, pues una animación, un personaje y no sé qué. Y luego de web tengo que hacer esto, mi portafolio y de esto y de esto. Y dije, ok, les dije, miren, si quieren, tómense la hora para que sigan, porque ni me van a poner atención, van a estar en su proyecto y pues mejor nos vamos. O si ya están muy estresados, todos vámonos ahí al pasto, pedimos una pizza, un pollo y ahí platicamos. Y así a veces nos poníamos a platicar ahí, a dónde fueron, qué han hecho, cualquier cosa, o hasta chisme de no sé qué, o fui a tal lado, lo que sea. ¿Por qué es eso? O sea, no deberías de tener esa tensión si se supone que es algo que te gusta. Sí. Y al final terminan diciendo, ya por fin. O sea, cuando ponen, ya tesis, ya por fin, bye. O sea, ya terminé la tesis, como de ya terminó la tortura, y es como deberías de estarlo disfrutando. Como si te enseñaran a oír algo que supuestamente te gusta, ¿no? Y es porque hay eso, me tienes que entregar tantos segundos de animación, tanto esto, tanto otro. Y cabrón, suena que es una responsabilidad muy, muy cabrona para con o sea, sí lo es, pero al mismo tiempo también puede ser más sencillo si tomas la decisión de observar, porque cada generación era distinta y había ciertos patrones. Por ejemplo, había generaciones que eran más de ilustradores, había generaciones que eran más de código, más de motion, más de videojuegos. Entonces ahí es donde empiezas y también curiosamente luego me llegaban proyectos a mí que tienes que hacer ahora modelado 3D para el low poly, para tal juego, y entonces ya te decía, mira, hice esto y vean cómo lo resolvimos. Entonces, si alguien te pide algo así, mira, con que le pongas esto, así lo está resolviendo tal estudio que está ahorita top en Inglaterra o tal. Entonces, siempre trataba de mostrarles lo que era real en la industria y no el fashion, no lo que es por fuera, no lo del café y la fotito, no, sino lo que realmente es el proyecto, ¿no? Eso es lo que trataba de
compartirles siempre. Oye, güey, y ahorita que decías, bueno, tocabas un poco el tema de que siempre has sido como muy retraído, que te cuesta, pues como tal vez conversar o hablar. Eres una persona que tiene muchos seguidores, pues ciertamente ya tienes muchos alumnos. ¿Cómo lidias con eso? Que, digo, tal vez en algún punto tú sentiste que explotó, digamos, pues la fama, o no sé cómo llamarlo, o el que mucha gente te conociera. ¿Cómo eso influye en tu vida? ¿Cómo te hace sentir siendo una persona tan, pues como tú dices, tal vez retraída, no sé, lidiar con todo eso, que pues tanta gente te conozca y sí. Digo, en su momento me ayudó mucho. Digo, también este tema de la fama para mí es un poco... Es distinto en mi cabeza cómo funciona. Si quieren al rato lo puedo explicar. Pero es más eso, ¿no? Tener ahora la responsabilidad o el de que la gente esté viendo lo que haces. Digo, al final, pues si decides no subir nada, no subes nada. Un tiempo sí trataba de subía muchas cosas, mucho. Todo el tiempo estaba haciendo cosas. Todas las hago, pero ahorita ya son proyectos o que no puedo mostrar o del trabajo y también ya, porque era mucha presión, ¿no? De estar como compitiendo conmigo, de decir, y ahora tienes que hacer esto y luego lo otro. Y lo hago, pero ya más desde un punto de vista más funcional para mí, ¿no? Que me sirva para otra cosa y no solo subir por subir. Y digo, tampoco, o sea, me ayudó mucho los alumnos de doméstica y a dar cursos, a tener más gente que sigue lo que hago, pero tampoco hay, o sea, no soy tan, creo que tú defines eso, ¿no? Si empiezas como un usuario que comunica mucho, que todo el tiempo está, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, estoy trabajando en esto, a darle, ¿no? Cosas así, como que ya tú mismo empiezas a acostumbrar a la gente a que eso es lo que haces, ¿no? Entonces esperan eso de ti, o esperan eso digo, yo soy muy quieto en ese sentido, o sea, de repente subo muchas cosas de lo que hago, pero no, rara vez voy a salir diciendo, vean, estoy aquí, cualquier cosa. Sí subo cosas que compro a veces, que me gustan, o cosas de computadoras, pero hasta cierto punto no me gusta ser tan expresivo de cualquier cosa. A veces subo más fotos de mi perrita o más en ese sentido, pero muchas consultas son más de, oye, tengo este problema, oye, ¿qué computadora usas? Oye, y es más, lo contesto por mensajes de voz y les ayudo a veces. Yo tengo una pregunta, ¿cómo empezó tu gusto por la música? Veo que te gusta mucho el new metal, toda esa onda. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué momento te empezó a latir? En la secundaria. Bueno, es que en mi familia siempre hubo muchos gustos musicales. Como vivíamos con mi abuelita, tenía 4 tíos que vivían ahí, que eran más jóvenes, que eran más como mis hermanos mayores, más que mis tíos. Entonces, por un lado teníamos a un tío que era básquetbol, U2, New Radicals, R.E.M., todo como más tranquilo, pero en ese momento en onda, Michael Jordan, pues sí, toda esa moda como en su momento, ¿no? Como cuando estaba en su apogeo Macaulay Culkin, que íbamos a ver ciertas películas, ¿no? O sea, como que todo eso, ¿no? Entonces tenía como esa parte, y él era diseñador gráfico, tenía toda esa parte del dibujo y del diseño, ¿no? Todo el tiempo hizo serigrafía, hizo dibujo, hizo esto en puntillismo, como que veía todo eso, ¿no? Y el básquet me gustaba mucho en ese momento. Luego tenía por otro lado otro tío que él era muy variado porque él era judicial, entonces él era como, a veces era muy UB40, a veces era muy Guns N' Roses, a veces era muy Metallica, pero de repente era más como grupero y con él era ver más cosas como más los coches, él traía muchos coches. En ese momento estaban de moda los Spirit, los Shadow, Spirit RT. Largos, ¿no? Sí. Y los New Yorkers, los que hablaban, y él tenía uno que hablaba, entonces conocías todo ese mundo, ¿no? De los coches. Digo, pero no a un nivel de fan de coches, de modificar, no, simplemente pues él traía muchos coches. Luego tenía otro tío que él era más de vaqueros, no de vaqueros, bueno, de sombrero, de jaripeos, de botas.
la banda Machos, banda El Mexicano, banda Toro. Banda Toro ya una banda muy vieja, era muy buena. Y luego con otro tío era puro rock urbano, que el Tri, que ¿cómo se llama? Rata Blanca, Specimen. Todo eso, ajá, sí. Sí, Muñequita de hule, todo eso, ¿no? Y tenía un montón de opciones. Luego mi mamá, pues Luis Miguel y algunas cosas en inglés como clásicas. Mis abuelitos eran más como de tríos. Entonces había música de todo tipo, de todo tipo. Y eso pues me gustaba porque yo era muy fan de Bronco de niño. O sea, fan de Bronco. Cuando inauguraron la Plaza Perinorte en el Estado de México, invitaron a Bronco, Bronco abrió y fui al concierto. Entonces yo un momento de mi vida tuve botas, tuve Jordan y zapatos normales, porque a mi mamá le gustaba que usaba zapatos y pues me gustaba el básquet, y también tuve tacos de fútbol. Tenía una foto que no sé dónde quedó, donde traigo una tejana y un pants y unos Jordan. Entonces me gustaba esa combinación como de... Estaba muy cool. Y ya después en la secundaria empecé a conocer más bandas, como en ese momento, ¿no? Como Korn, Limp Bizkit, System of a Down. Y Korn me empezó a gustar mucho, y de ahí ya hasta la fecha he sido así súper fan. Digo, me gusta también el thrash metal, el groove. También me gusta mucho más indie, ¿no? Como, o sea, puedo escuchar Kak Madafaka un día, puedo escuchar otro día, no sé, Interpol, y luego mañana escucho a Deftones. Puedo estar escuchando Molotov también, música mexicana. De repente me gusta Tribal Monterrey porque tiene unas canciones muy divertidas. Pero casi siempre el metal o el new metal o el thrash como que sí son industrial, sí son los que escucho mucho tiempo. Sí. Pero sí me adapto a muchos tipos de música, justo porque aprendí de muchos y conozco muchas canciones. Oye, ¿de Korn te trajo las ilustraciones o qué fue lo primero que viste? ¿Escuchaste la música y después viste las portadas? Las portadas están muy chidas. Curiosamente, la primera portada que vi es la de Life is Peachy, que es un disco negro con el reflejo de un niño en el espejo, y atrás se ve una sombra. Y de ahí salió Issues, ahí estuvo interesante porque ese disco hicieron un concurso para diseñar la portada en MTV y salieron 4 portadas. La normal, creo que esa, la tradicional, que es el muñequito de vudú. Sacaron otra que es unas marcas de His con unas veladoras, como dibujos de niño. Otro era más como una especie de cómic cartoon raro, como color sepia, con una persona acostada y una sombra atrás. Y el otro, que ese nunca lo pude conseguir, que podría darme la tarea de conseguirlo ahora, que era una ilustración que esa me encantaba, que traté de reproducir algunas veces y nunca me salía bien, que era una ilustración de los integrantes de Korn como que estuvieran cosidos. Y Jonathan Davis traía justo... Nunca entendí por qué traía ese peinado hasta que vi un video después, que era un chongo y tenía así el cabello. Decía, ¿por qué tiene chongo aquí? Pero después vi un video del primer disco donde trae un chongo y dije, por eso. Y de ahí, y también el anterior, el Follow the Leader, también esa portada la diseñó Todd McFarlane, el creador de Spawn, y también el video era una locura. Entonces, o sea, sí me llamó la atención como ilustración, pero más porque eran ellos. O sea, era como esta combinación de... O sea, ¿cómo puede haber alguien que tiene en sus portadas ilustraciones o portadas? En ese tiempo no le llamaba así, como dibujos tan cool, música, o sea, como conectaba mucho en cómo se veían, sí, lo que mostraban y lo que escuchaba. Y eso me atrajo mucho. Y a la fecha han cambiado un poco esa fórmula, pero aún así siguen con la esencia de ser los mejores. Huevo. Oye, carnal, ¿y cómo es un día tuyo, güey, normalmente? Bueno, ahora comentabas que ya no... Bueno, ahorita nos dijiste fuera de cámaras que ya no te desvelas tanto como cuando te conocí. Ya... Todo lo que se dice fuera de cámaras... se queda fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Pero, ¿cómo es ahora tu estilo de vida? Siento que ya es un poco más relajado, no sé. Cuéntame, ¿cómo es un día normal para ti, güey? Pues debería ser más relajado, pero en mi cabeza todo el tiempo hay tensión, ¿no? Es como... ya un estado natural, pero sí, le he bajado mucho a desvelarme tanto y más que solo a desvelarme tanto es, pues lo que hacía en esas horas ya me busco la manera de hacerlo más temprano. O si me desvelo, que no sea por tensión o por algo que tengo que entregar, sino porque estoy viendo algo, estoy aprendiendo algo o simplemente estoy limpiando mi estudio.
Pero pues un día normal, pues levantarme, desayunar algo tranquilo, una avena con papaya y algunas almendras. A veces un licuado con un pan, una concha, a veces chilaquiles, depende mucho, pero casi siempre es avena con fruta. Y y pues ya casi siempre procuro limpiar todas mis computadoras todos los días en la noche. O sea, termino de usar el estudio y al menos las mesas, el teclado y el mouse, bueno, el trackpad para las Mac y el mouse para las PC, todos los días limpiarlo. Ya después hago limpieza más profunda en los monitores cada semana, pero siempre procuro dejar limpio. Si no, por alguna razón, lo primero que hago es limpiar todo, ¿no? Todo limpiarlo, que todo esté derecho, todo derechito y parejo. Y aprendo mis computadoras y ya Pero regular en los lunes en Microsoft tenemos juntas de estatus y de algunos proyectos. De qué está haciendo este proyecto, el estatus de cómo va esto. Y depende en qué proyecto estés, puedes tener 5 juntas un lunes o puedes tener nada más 1 o 2. Y ya sigo con los pendientes. Casi siempre estoy viendo una serie o algo, una película repetida que ya vi millones de veces, o una novela. Betty la Fea. No, nunca, no fui muy fan de Betty la Fea, pero ahorita estoy viendo una colombiana una colombiana muy divertida, sí. Y de repente veo, pues, no sé, Club de Cuervos o de repente algún podcast. Música la dejé un tiempo de escuchar tanto porque como que en la pandemia me entró mucho, nunca había sentido ansiedad a ese nivel. Cambié mucho en la pandemia y creo que debería regresar a la música. Creo que también por dejarla, también, porque antes con la música la ponía y me seguía y ahorita estoy muy tenso, pero no sé, una película ahí que ya haya visto de fondo. Casi nunca veo cosas nuevas cuando trabajo porque no les puedo poner atención. Pero sí, podcast, alguna caricatura, alguna película de fondo. Y dependiendo de las juntas, pues comer, ¿no? Igual, pues lo que sea, digo, a veces se hace comida en casa o a veces se pide por alguna plataforma, sushi, algo, lo que sea, unos tacos o algo normal, sí, cualquier cosa, realmente no soy tan payaso para la comida. Y seguir con los proyectos, las juntas, y a veces, por ejemplo, en Microsoft hay días donde hay días de aprendizaje o días de mostrar y a veces me toca enseñar algunas cosas como, hice este proyecto, lo hice de esta manera, ¿no? O luego ver tutoriales de algunas cosas. Y ya después bajo un rato al jardín como para estar ahí distraído. Y lo que nunca, ¿no? A mí no me gustaba que la gente, no que no me gustara, sino yo no me veía en mi día a día en shorts y en chanclas. Y decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué no se ponen tenis? ¿Por qué no se cambian? O sea, y pues antes como vivía en la Ciudad de México, trabajaba o me movía a la escuela, pues siempre tenía que andar de un lado a otro. Como mi estudio está en la casa y el clima de ahí pues siempre está decente el clima, pues siempre estoy así en short y en playera y es algo que nunca pensé que iba a hacer. Y sí, ahí ya y ahora ya me es difícil luego usar ropa porque me lastiman los tenis o porque ya me acostumbré tanto a estar más relajado en ese sentido. Okay. Sí, pero no es muy significativo. A veces voy al cine en la noche o luego mientras como veo alguna serie o escuchar música o me duermo un rato en la tarde, depende mucho también pero muy, muy tranquilo. Es como si me hubiera apartado antes vivía en la ciudad y si era más movido y todo, es como si me hubiera apartado a otro lugar y como un retiro un poco. Sí. Oye, ¿te late ese ritmo que llevas ahorita? Sí, a veces sí extraño el otro, extraño andar en bici, extraño salir, pero no siempre. Entonces sí, como todo está ahí, o sea, está el estudio y está como todo ahí a la mano y para comprar cosas está muy cerca, realmente puedo ir caminando en bicicleta, entonces sí, me ha sido bastante diferente a como estaba antes acá en la ciudad. Oye, ¿y por qué decidiste regresar a trabajar en un lugar fijo, digamos? O pues sí, en una empresa como tal.
¿Y cuánto tiempo estuviste freelance? ¿Como 6 años? ¿8? No recuerdo, sí estuve unos años freelance. En algunos, antes de entrar a Microsoft, estuve también en otra compañía. Sí era como estar ahí, pero era un intermedio entre freelance, pero sí era muy continuo. Entonces, me gustaba mucho ese ritmo porque era más tranquilo que un trabajo convencional. Eh, y cuando salió la oportunidad de Microsoft, lo pensé mucho. Dije, puede ser una buena opción o no, regresar como a esta rutina de estar, ¿no? Como en un momento específico. Pero pues vi los proyectos que hacían y yo soy de la idea que tienes que llegar a un punto de autocrítica y decir hasta qué punto, o sea, cómo te consideras, cómo te ven y tratar como de mejorar en ese sentido. Como freelance siempre mejoras porque pues estás, también antes de eso, como que la vida me fue coachando como suave para llegar a ese punto, porque no fue freelance y el otro día ya estaba en Microsoft en una junta, no. Empecé a trabajar proyectos con estudios por semana o por día, una vez por día, pero después fue por semana, por mes. Y era algo similar, era, a ver, vamos a hacer una animación para tal proyecto, vamos a hacer un video. A ti te va a tocar hacer los personajes, el diseño y luego el modelado y algunos props. Eran juntas los lunes a las 12. No todos los días juntas a las 12 para ver estatus y estar ahí en Slack todo el tiempo y subiendo cosas, ¿no? Y al final ya terminabas, nos vemos mañana. Entonces, sí era un trabajo como tal, pero como era un periodo corto no lo veías como algo tan formal. O sea, sí era formal, pero no lo veías como algo tan tradicional, no formal, sí. Tradicional. Y eso también un lugar donde trabajé que se llama Polywork, que también ahí no era juntas y estar haciendo cosas, pero como ya no tenía que ir a ningún lado, en mi cabeza funcionaba distinto el hecho de pertenecer de esa manera. Y cuando llegó Microsoft, dije, pues es que están haciendo unos proyectos impresionantes de animación y de todo, ¿no? Desde diseñar productos hasta crear iconografía, mejorar las experiencias, y hoy como que entró un boom nuevo con Microsoft donde están invirtiendo mucho en la visualización, ¿no? Y en embellecer todas las aplicaciones y darles como motion y color y todo. Entonces dije, creo que puedo aprender mucho aquí. Creo que siempre es bueno estar en lugares donde hay gente que es mucho mejor que tú. Siempre. Porque cuando o sea, también es bueno llegar a un punto donde tú seas el que maneja las cosas. Porque o sea, el cliente sabe que ese es el tope a donde puedes llegar y de ahí no pasa. Y tú eres el tope en ese momento, pero ya en proyectos más grandes, pues el tope está a kilómetros. Y creo que es bueno también para lidiar con el ego, porque muchas veces la gente se puede perder por cualquier cosa. Yo he conocido gente que empieza a trabajar en cierto lugar o hace cierto proyecto y cambian por completo su forma de pensar. Digo, es normal cambiar tu forma, ¿no? Mejorar tu vida, a lo mejor comprar mejores cosas, eso es natural. Pero tu actitud creo que te ciega mucho. Te ciega en el sentido que si no puedes ver tus errores o en qué punto estás, la única manera es cuando pues ves con quién trabajas o ves los otros proyectos y dices, de este proyecto yo no podría hacer esto, no podría hacer esto, no podría hacer esto. Y creo que eso ayuda mucho a estar bien aterrizado y a aprender más y a saber que pues puedes mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Que también estar solo es bueno, porque como les digo, o sea, tienes la vara alta contigo mismo y si te buscan por algo, dices, si me está buscando tal marca, pues es por algo, y entra el nervio y lo logras y de ahí es seguir, y mucha gente de ahí es como, no, es que ya vieron, y se van por otro lado, y es válido, digo, al final cada quien hace lo que quiere, pero siempre es bueno sí seguir con... Y ahorita la gente me preguntaba, ¿y qué no te emocionas por tus proyectos que has hecho? Y yo sí, pero tengo que ahora preocuparme por los que vienen y por mejorar, porque celebrar mucho algo, cuando acaba sientes ese vacío y eso no es bueno, entonces es mejor constante desde mi punto de vista, y por eso
decidí estar ahí y la verdad es muy cool. Hay gente muy buena, hay gente de México, muchas personas de América Latina y pues, de todo el mundo trabajando ahí. He conocido gente que es top en muchas cosas y eso me ha ayudado bastante a mejorar y a conocer otras herramientas, a trabajar, por ejemplo, para hacer filtros, otro tipo de modelado y adaptarme, ¿no? Como a diferentes necesidades. Oye, güey, hablando de esto, bueno, sé que dices que tal vez no es bueno festejar mucho tiempo algo, pero ¿cuál ha sido tu trabajo, tu proyecto o en general de todo lo que haces lo más satisfactorio que has tenido hasta ahora? Pues creo que hasta ahora sigo diciendo eso todo el tiempo. Creo que lo he dicho en bueno, no miles, pero en bastantes conferencias y lugares de un proyecto que hice para el cáncer, una máquina que desarrollé con el equipo de Miraculous. Digo, ha habido otros donde ya, por ejemplo, hace no mucho, no sé, ya tiene un rato. Hice algunos proyectos para una marca de tenis y y se complicó todo y no querían la propuesta y primero, o sea, nunca hubo claridad, bueno, sí hubo claridad, pero después ya no la hubo porque decían, te estamos buscando por tu estilo. Y al final ya no fue de esa manera, entonces yo le dije, te lo puedo resolver, pero deja de decir que es por mi estilo, es como, vamos a darle solución y fue bastante bueno para mí personalmente resolver eso en tan poco tiempo, porque ahí fue pues de diseñar, modelar, vectores, o sea, hice un poco de todo y en muy poco tiempo y eso me trajo mucha satisfacción personal de decir, bueno, ya puedo lidiar con proyectos más grandes. Pero Miraculous me ayudó como a entender que pues sí podía fusionar lo industrial con lo gráfico y darme cuenta que sí podía hacer un producto físico y aparte también la aplicación móvil y la página web. Yo creo que todos me han gustado, o sea, no podría decir uno u otro porque pues gracias al anterior el siguiente funcionó y gracias al anterior el siguiente y hasta ahora y los errores que cometí en el otro y también muchas veces lo que me ha pasado es que sin querer voy a hacer este proyecto y me dicen, ¿sabes que este proyecto se va a atrasar o a lo mejor no se hace? Y ya dices, bueno, ni modo. Y llega otro y en ese proyecto te piden algo o resuelves eso, que eso lo vas a usar para el siguiente. Me acuerdo que querían que hiciera unos personajes para unas gomitas de dulce, pero querían que el personaje fuera para, no me acuerdo el formato ahorita, era FBX, OBJ y otro, no me acuerdo el otro. Y tenía que sacar UV, pero era algo que yo no sabía hacer. Pero antes de eso hice un proyecto más tranquilo en ese sentido y aprendí eso, vi un tutorial y dije, esto es como lo que querían los de las gomitas. Dije, bueno, pues ya, no se hizo. Y después como al mes llegó el proyecto y lo pude hacer rápido porque ya tenía ese aprendizaje. Tal vez habría sido más presión si no hubiera hecho ese proyecto y empezar de cero con el proceso y como lo querían en un tiempo más corto, sí, tal vez no habría salido porque era esa tensión de tengo que aprenderlo y es la primera vez que lo hago. Y el otro estuvo más holgado y me dio más chance de iterar sin querer y después ya resolver el otro más fácil. Pero gracias a eso todos, o sea, obviamente tengo mis preferidos, que son más divertidos o son mejor pagados, sí, o son o los he podido ver impresos o hechos muñeco en fibra de vidrio o en una animación o en un comercial, pero creo que todos me han dado mucha satisfacción y pues gracias a todos esos pues puedo hacer el siguiente y el siguiente y el siguiente. Oye, yo tengo una duda, ¿por qué se llama tu perrita así? ¿Trucha? Ajá. Pues yo antes tenía mucho esa frase de ponte trucha, como, no sé, no me acuerdo, la escuché, no sé, en alguna película en algún momento de niño. Y desde ahí a la gente yo le decía como trucha, o sea, como que en lugar de saludar a alguien le decía, pero trucha, o ponte trucha, o les decía también abusado, pero era más como una expresión, pero a ellos les generaba mucha intriga porque pensaban que los había visto haciendo algo y me decían, pero ¿qué hice? No sé si indebido, pero como de ya te vi, no sé, que según ibas al banco y te vi en los tacos, no sé, cualquier cosa. Y se me quedó mucho eso, como que le generaba mucho a la gente como un conflicto y que yo era... Y de ahí mucho ponte trucha, ponte trucha, ponte trucha.
Y después ya llegó trucha a mi vida y por lo que nos contaron que pudo haber pasado, pues dije, es que estás bien trucha, es como, porque es una perra pequeñita, pero sobrevivió al moquillo y a muchas cosas, ¿no? Que otros perros ya no habrían sobrevivido. Y desde ahí, y tampoco me gustan como los nombres tradicionales, como de Kaiser o Firulais o cosas así que son de película. Ni tampoco me gustan los nombres de personas. Y pues trucha se me hizo algo cool. Qué chido. Trucha. ¿Y la parte de los patos? ¿Patos? ¿Por qué patos y truchas, güey? Porque aquí hay un pato. Y ya les platiqué de la trucha. No, pues lo del pato fue porque siempre quise hacer un art toy. Siempre me quedó como la espina de hacer un art toy, producirlo, porque veía que muchos hacían art toys. Pero justo era eso, ¿no? Alguien le decía, quiero hacer este art toy, y le pasaba a alguien el boceto o la ilustración, y alguien más lo traducía en 3D y lo producían. Pero decía, es que yo quiero que el que yo haga funcione, o sea, yo hacerlo. Digo, al final lo hizo un escultor a mano, pero yo dimensioné el 3D, o sea, sí existía un modelo como tal. Y primero iba a ser un oso polar. Ahí tengo la impresión todavía, y luego pensé en un gallo. También un tiempo hice muchos pollos, no sé, por un proyecto, y de ahí pollos, gallinas. Y de ahí, pues, una vez dije, voy a modelar un pato. Y lo puse en un excusado, no sé por qué, pero... Y dije, pues yo creo que voy a hacer el pato porque es el más fácil como de producir, son menos piezas, no tiene brazos, pocas partes para pintar, y de ahí ya, pero fue algo que salió de la noche a la mañana, no lo pensé como, ¿y si hago algo así, que sean los patos? No, fue solo por dejar de hacer, porque ya me acordé exactamente porque todo el mundo me decía, ¿por qué te gustan tanto las gallinas y los pollos? Y que era un pollo y gallinas, y luego en mis modelos ponía una gallina arriba o al lado, un pollito, una gallina. Pero es porque me dejaron hacer una portada de una revista en algún momento. Hice un gallo que me gustó, hasta hice un tutorial de cómo hacerlo, y de ahí hasta una pollería agarró esos gallos y los puso en su pollería, y una marca también agarró ese pollo así nomás y lo usó, pero como que no sé, era tan sencillo que era muy fácil de hacer. Y como todo el mundo me decía, pues ahora voy a hacer un pato para que no piensen que me gustan solo los gallos. Otro tipo de ave, ¿no? Realmente no, sí, ¿no? Y pues llegué a este resultado, ¿no? Ahorita que lo veo, no me imagino cómo llegué a ese resultado. Y ya de ahí, pues por eso truchas y patos. Oye, güey, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué viene para ti? ¿O qué estás pensando? ¿A dónde quieres llevar pues, tu carrera o lo que estás haciendo? No sé, pienso seguir en Microsoft. Se me hace un lugar bastante bueno, donde he aprendido mucho. Es que hay gente, que es mucha gente, es muchísima. O sea, yo pensé que solo había un equipo, pero no, de repente te invitan a otro equipo y trabajas y luego, por ejemplo, ahí ahorita me cambiaron de jefe, pero antes tenía a un jefe que se llama Dustin Brown, y Dustin es un diseñador industrial así top, y diseñó o ayudó a diseñar el Xbox 360, y ahorita mi nueva manager es Alexis, y ella tiene todo el background como de ilustración, más de composición y de motion graphics. Entonces como que es muy bueno porque hay un montón de gente que sabe un montón de cosas, y justo también hay lo industrial, también hay esta parte de vamos a imprimir esto, vamos a seguir a hacer esto. Hace poco saqué mi Pantone y igualé unos colores y traducir eso, ¿no? Y eso lo aprendí pues no en un máster, ¿no? No me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñó un ex convicto, y me enseñó a igualar colores Pantone para Disney en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí me gusta mucho, seguir aprendiendo cosas, y ahorita estoy mucho como de armar las computadoras y yo solo, y modificarlas y irlas actualizando, y pues realmente no tengo un plan como
sea, sería un poco contradictorio de decir que sí a lo que Sí. dije al principio, pero por ahora todo está tranquilo y seguir, me digo, en algún momento me gustaría volver a dar clases, pero no sé de qué manera, ni dónde, ni cómo, Ujú. porque sí, ahora por la distancia es difícil. Antes se podía porque estábamos todos en casa y lo podía hacer En línea. pero ya no, entonces... Pues sí, sí me gustaría enseñar otro tipo de cosas, más de lo que he aprendido un poco, ¿no? De las cosas nuevas. Y no es tanto como otros modelos, sino como ser más eficiente o ver cómo se llevó todo un proyecto tan grande, como los emojis, ¿no? Por ejemplo, hacemos emojis. Tú ves los emojis y dices, pues es una cabecita amarilla sonriendo, pero el proceso para hacer eso pasa por un montón de manos, un montón de personas, de procesos, de todo, o sea, es todo un proceso y es muy divertido. O sea, a veces es más complicado hacer un emoji que hacer toda una composición para un póster, Ujú. porque como todo mundo va a ver eso, o sea, todo mundo, es algo que todo mundo va a ver y va a usar, tiene que ser muy claro. Entonces, por ahora, seguiré haciendo emojis y pues, lo que vaya saliendo. Qué chido. Pues, Pues mira, tenemos una galleta de la suerte para que te ayude a ver Ok. qué más viene. ¿Qué más viene? Por si no te gusta pensar mucho, pues ahí te dice. ¿La tengo que abrir ahora? Tiene que ser público Queremos saber qué viene para ti. ¿qué me depara? O sea, lo que está aquí es lo que me depara. Sí, güey. O sea, lo que yo dije no, No, eso no es no. válido. Serás millonario el siguiente año. Mierda, serás millonario el próximo año. Nos quedamos con eso. millonario. Bueno, los números. Ya está bien, ya hasta aquí viene ya la cantidad y todo. ¿De cuánto? Sí. Qué chido. Pues, ¿qué otra cosa se nos pasó, güey? Ah, ya sé. La Ah, pregunta sí. especial. Bueno, antes, ¿algún consejo que le quieras dar a la banda? Que Consejos, digo, soy un poco enemigo también de eso. Es que la educación convencional puede ser muy peligrosa. Y también las conferencias se han vuelto educación. O sea, cuando hay algún evento de conferencias, ya hay también un patrón, ¿no? De cómo es. Y la gente también toma mucho en cuenta eso. Y muchos, no digo que esté mal, solo que para mí no vale, es que te empiezan a dar. Te voy a dar los 5 consejos imprescindibles, o 5 o 10, o ellos tienen su número, de cómo ser cualquier cosa, Ajá. cómo hacer o cómo llegar. Y siento que eso, otra vez más, vuelves a segmentar a la gente. Y porque yo he tenido alumnos y he conocido gente que es muy capaz y es muy buena en lo que hace, pero es muy tímida. Y si en una conferencia te escuchas y tienes que ser abierto y hablar con la gente y todo, entonces a esa persona le estás poniendo el pie. Yo no soy muy... Digo, es que a muchas personas no les queda todo. Digo, tampoco vas a buscar una palabra que le quede a todos porque es imposible, pero yo sí recomiendo mucho que aprovechen las situaciones. Hay gente que tiene el camino no más fácil, diferente, ¿no? Hay gente que puede ir por una línea de, pues me fui aquí de intercambio, esto, si tienen eso, aprovechenlo. Si no, pues no, yo estoy trabajando en un taller tal y tal y tal de impresión, aprovechenlo porque sin el glamour tiene el mismo valor. O sea, el glamour eso se va, o sea, al final eso de estar en un lugar bonito, pues está cool. O sea, llegar a una ciudad nueva, a una ciudad de primer mundo, siempre va a ser bueno, siempre te va a dejar algo. Pero eso no es lo que te hace bueno en las cosas. O sea, no te hace bueno sentarte en una silla cara, no te hace bueno sentarte en un estudio súper importante, sino o comprar el café más caro o comprar la comida más cara. Eso al final no importa. Porque he visto mucha gente que a veces pierde un poco el rumbo. Digo, está bien, es opcional, pero yo creo que eso es lo que más recomiendo. O sea, como que busquen su tiempo y no se comparen con la gente. Digo, es muy difícil, pero siempre es buscar, o sea, no, y tampoco reprochar de, ay, ¿por qué él tiene esta compu y yo no tengo esta compu? Porque al final, también me he preguntado mucho sobre las computadoras, de ¿qué compu usas? En algún momento
en algún momento, a lo mejor el día de hoy, podría decir que tengo una tarjeta buena, pero no significa que esa tarjeta me está dando un mejor proyecto. Yo tengo esa tarjeta que es más rápida porque en lugar de mandarle al cliente el render en 10 minutos o en media hora, se lo puedo mandar en 1 minuto, porque perdí clientes por eso. O sea, perdí un cliente hace muchos años porque ellos querían imprimir y mi render tardaba 25 horas. Entonces, yo creo que por como soy, trato como de remediar las cosas. Entonces digo, si tuve este problema, ya no lo voy a volver a tener. Entonces, si esta compu hacía el render en 5 minutos, quiero que lo haga ahora en 1. Porque sí, y digo, y también los proyectos lo ameritan, ¿no? A veces me piden proyectos de impresión y necesito más tiempo de render más rápido, pero eso no significa que la computadora sea igual a ser mejor ilustrador o a ser mejor motion, o sea, eso no tiene nada que ver. Digo, al final, si se pueden comprar una silla cara, está bien, eso no es problema, pero no significa que eso te convierta en algo. Y también digo, cuando vayan a conferencias, está padre escuchar a grandes estudios, pero piensen en el individual, porque sí, el estudio te puede mostrar un gran proyecto, pero ese proyecto lo hicieron... Yo he estado en proyectos de 15 segundos y han trabajado 40 personas en ese proyecto. Y he estado en proyectos que duran más de ese tiempo y han estado 3 personas en eso. Entonces, sí sientan esa... ¿Cómo se llama? Cuando ves a alguien y... a un gran diseñador y dices... Quiero ser como él y inspiración. Está bien, pero no se abrumen por el hecho de decir, ¿y cuándo yo voy a poder hacer eso? ¿No? Sabiendo que eso lo hicieron con 10 herramientas y 10 personas diferentes. Piensen siempre en el individual y si pueden preguntarles, pregúntenle en lo individual. O sea, bueno, pero ¿quién hizo cada cosa? Porque eso genera muchas personas generan mucho estrés al decir, es que... O sea, ¿cómo voy a poder yo un día hacer eso si ni siquiera tengo una compu? Pero no, o sea, eso va saliendo sobre la marcha y eso es, creo que el mejor consejo que podría dar, más que practiquen y eso también, pero no se dejen guiar por el estilo de vida, por lo bonito que es la foto del día a día, sino porque al final pues, terminas haciendo vectores, terminas haciendo ilustraciones que pues ya el glamour se va al otro día, es como una fiesta, o sea, la planeas, la vives y el otro día ya nadie se acuerda y se acabó. Y para que no sientan ese bajón de pérdida de energía, de yo no sigo en el mood, ¿no? La siguiente pregunta. La pregunta más importante. Es la más difícil. No, güey, es una mamada, la neta. Está dividida en 2 partes, güey. La primera es, ¿te gustan los tacos de canasta? Sí. Y la segunda es, ¿cuál es tu favorito? Pulpo. Bueno, sí los he comido contigo, es cierto. Okay. ¿Tacos de canasta de pulpo? Sí. ¿Dónde los venden? Pulpo a la canasta. ¿Cómo se llama? 7 pecados. 7 pecados. 7 pecados. Son el mejor restaurante. Sí, ese es el ejemplo, ese restaurante es el ejemplo de todo lo que dije anteriormente. O sea, tú puedes llegar a un restaurante que es muy bonito, todo es bonito, a lo mejor tiene el diseño de interiores más nuevo y te reciben con iPad y es muy caro y buena la comida, pero pues está bien y todo el mundo habla sobre él y se toma fotos ahí porque es bonito, porque tiene un neón y tiene piedritas y tiene todo y está bien, está cool. Yo he ido a lugares así en algún momento que me han invitado en algunas conferencias, pero los 7 pecados no tiene eso, es un lugar bastante bueno, pero no tiene ese glamour, pero la comida es muy buena. Cierto. Entonces, de pulpo, nos quedamos con eso. Y pues ya por último, güey, algo que tú quieras agregar, algo que tú quieras decir, que nos quieras invitar a algo que vaya a hacer próximamente. Pues, digo, sigo en Doméstica con mis cursos de ilustración vectorial, Illustrator y Cinema. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que algo les sirva. Todo de lo que dije les sirva en algo. Seguro sí. Sí, pues muchas gracias, carnal, por haber venido desde allá. La neta ya teníamos tiempo que queríamos grabar contigo y no se había podido, pero qué bueno que te diste el rol. Y pues qué chido verte, hace mucho que también, bueno, un par de meses, ¿no? Sí, no tiene mucho que nos vimos, sí. Pero qué chido que viniste. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Dani. Todo muy chido, güey. La neta estuvo muy chida la plática. Todo muy cool.
Todo bien, güey. Y pues ya, pues muchas gracias a toda la gente, a Marianita que estuvo en los controles. Pues cuídense, gracias por haber visto el episodio y nos vemos la próxima. La siguiente. Bye. Bye.